Vamos a empezar a corregir y voy a leer el primer ejercicio. Dice, el punto 1 dice, un alambre de 240 centímetros se dobla en forma de rectángulo, con ancho X y longitud Y. A. Exprese Y como una función de X. B. Determine el área del rectángulo como función de X. C. Demuestre que el área es máxima si el rectángulo es un cuadrado. Bien, veamos lo siguiente. Vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer ante un problema de este tipo es tratar de visualizar lo que me está diciendo. Y voy a suponer que a uno lo llamo X y al otro lo llamo Y. ¿Bien? Después, ¿qué más me dice? Me dice lo siguiente, que el perímetro, que la longitud total del alambre es de 240 centímetros. En definitiva, ¿qué me está diciendo? El perímetro. Entonces, ¿cómo saco el perímetro de un rectángulo? Muy bien, ¿y cómo puedo armar una formulita más chiquita? 2 bases más 2 alturas. Muy bien, y acá en este caso, ¿qué sería? 2y más 2x igual a... Fíjense, me dice que yo tenga que exprese a y como función de x. Esto es lo mismo que me decían en los ejercicios del libro, deje a y como sujeto. ¿Está claro? Lo que me está pidiendo es que despeje y, que me quede solo la y. Yo tendría que pasar las 2x y después el 2 dividiendo y después distribuir. A veces, si yo me doy cuenta, y si para mí no es más difícil, fíjense que en los dos términos se repite un 2, entonces lo voy a sacar como factor común. Me queda y más x. ¿Para qué? Para que solamente pase dividiendo ahora este 2. Y digo, y más x es igual a 240 dividido 2. Y es igual a 120 menos x. ¿Hasta acá? Ahí dejé ahí como función de x. Ahí dependiendo de x. Después me dice, bueno, quiero el área como una función de x. Lo primero que voy a recordar es la fórmula del área. ¿Cuál es? Base por altura. Bien. ¿Quién es ahora el área en función de x? Fíjense que pongo como las funciones. Lo voy a llamar como y, que es 120 menos x, ¿por quién? Por x. Esto era el punto B. Bueno, voy a hacer distributiva con esa x y me queda que el área en función de x es igual a... Voy a invertir el orden por una cuestión para que yo vea la función como estoy acostumbrado. Menos x por x menos x al cuadrado. 120 por x más 120x. Y acá veo que esto, que lo que representa el área, ¿qué tipo de función es? Una cuadrática. El punto C me dice que demuestre que el área va a ser máxima cuando el rectángulo sea un cuadrado. Entonces vamos a pensar esto. ¿Cuánto medía el perímetro total? Sí, ahí dejé el área como una función de x, ¿sí o no? El área en función de x. Y es una función cuadrática y la reconozco. Entonces, 240. Si fuese un cuadrado, ¿cuánto debería valer cada lado? 60, porque lo divido por 4. Entonces, fíjense acá. Yo tengo que y, vamos a suponer que es la base, es 120 menos x. Veamos esto. ¿Cómo puedo saber yo cuándo el área es máxima? ¿Cómo puedo determinar esto? Bueno, yo tengo una función que representa el área. ¿Estamos de acuerdo? Que la tengo ¿de qué punto? Del punto B. Esa es el área en función de uno de sus lados, que es x. Entonces, x va a ser uno de sus lados. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Entonces, yo debo pensar en esa función y mirar qué función es.
¿Qué tipo de función es? Una cuadrática. Su gráfica es una. Muy bien. ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? ¿Por qué? Bien, entonces, piénsenlo, dibújenlo con los dedos. Si yo hago así, ¿tiene un máximo o un mínimo? Bien, voy a tener un valor máximo. Bien, entonces eso ya me está empezando a dar respuestas a lo que necesito. Y el valor máximo, ¿en qué punto notable de la parábola va a estar? Cuando digo esto me refiero raíces, ordenada al origen, vértice. ¿En cuál de ellos voy a ver ese máximo? Muy bien. Y yo necesito y del vértice para saber cuál es el área máxima, ¿sí o no? Y x del vértice para saber cuál es el valor de x, que es uno de sus lados. Si el valor de x del vértice es 60, quiere decir que yo demostré que el área va a ser máxima cuando esto sea un cuadrado. ¿Se dan cuenta? Porque x representaba la altura en mi dibujo. Mírenlo acá. Vamos acá. Si esto es 60, esto era 120 menos 60, también serían los dos 60. Ahí estoy en presencia de un cuadrado. Entonces veamos qué pasa. Bueno, voy a hacer y lo voy a graficar rápidamente, no a escala, pero rápidamente voy a graficar mi función. ¿Cómo que sí? X es 60. ¿Está bien? Entonces, esto es el área en función de x y esto es x. Y ahora voy a decir, bueno, ¿cómo saco las raíces? Puedo sacarlo con cuadrática, pero fíjense, la ordenada al origen de esta parábola, ¿cuánto es? 0. Muy bien, quiere decir que está acá, entonces quiere decir que tengo una raíz, siempre que la ordenada sea 0, una raíz es 0. Y fíjense que en este caso, para buscar las raíces no es necesario hacer la fórmula resolvente, porque yo veo que se repite en ambos términos. Lo voy a sacar como factor común como menos x. Entonces, para que esto me quede positivo. Menos dividido menos, más x cuadrado dividido x, me queda x, más por menos menos, 120x dividido x, 120. Y esto es igual a 0. Quiere decir que si dos cosas se multiplican y dan 0, ahora averiguo cuando el primer factor es 0, menos x igual 0, quiere decir que x1 es 0, que es este que ya sabía de antemano, ¿sí o no? Y acá x menos 120 es igual a 0, que quiere decir que ¿cuánto vale x2? 120. Muy bien. No entendí eso. Cuando yo tengo dos cosas que se multiplican, si dan 0, yo averiguo cuándo esas cosas dan 0, porque no hay otra forma. Si vos multiplicás dos números, cualquiera, y te dice que da 0, alguno de los dos tiene que ser 0. ¿Está bien? Entonces es más fácil la cuenta. Y fíjate que acá sacás mental que x2 es 120. Entonces tenés, las raíces las sacamos con un factor común y fue mucho más rápido. Bueno, vengo acá y digo que tengo x1 y que tengo, vamos a agrandar un poquito, así se ve, 2, 4, 6. Acá estoy teniendo 120. Bueno, x del vértice va a estar en la mitad. Si quieren hago menos b sobre 2 por a. Lo puedo hacer. Menos 120 dividido menos 2. ¿Cuánto da x del vértice? Menos b sobre 2 por a. Menos 120 dividido 2. Menos 2, perdón. 60. Fíjense que ahí tengo x del vértice. E y del vértice, ¿qué es? A, la función evaluada en 60. Y me queda, porque es la fórmula, menos b sobre 2 por a. La fórmula de x del vértice es esa. Entonces ahora hago a evaluado en 60, quiere decir que tengo menos 60 al cuadrado más 120 por 60. Bueno, esto es 3600 y esto, si no me equivoco, es 7200. Revisen la cuenta con la calculadora, pero a evaluado en 60 creo que da 3600. Muy bien, vengo
y digo, vamos a suponer que 1, 2, 3, por acá y por acá. Fíjense que no estoy respetando la escala. Sumas 60 más 120%. No, 60 al cuadrado es menos 3.600. Ah, Entonces, ahí tengo las coordenadas de mi vértice, X e Y. Esto era 60. Bueno, listo, ya está. Miren esto. Mi parábola, la parte que a mí me interesa al menos, que es la del problema, no me interesa cómo sigue para abajo, porque estoy hablando de esto. Mi parábola me está diciendo que el valor máximo, ¿cuál es? El área máxima que puede tomar. Cuando uno de sus lados mide, y si mide 60, ¿cómo era? ¿Un qué? Entonces acabo de demostrar que el área es máxima cuando el rectángulo es un cuadrado. ¿Está claro? Muy bien. Esa era la forma. Pero bueno, obviamente yo necesito ir interpretando. A mí el gráfico me permitió darme cuenta que iba a llegar a un valor máximo porque era cóncavo hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Bueno, también me puede preguntar, en algún caso, demuestre el valor mínimo de algo. Y la parábola, ¿cómo tiene que ser? Cóncava hacia arriba, al revés. Entonces ahora ya voy buscando. Yo tengo estos problemas, lo que plantean no es algo que ustedes no sepan hacer, sino con lo que saben hacer, cómo pienso, cómo lo utilizo para responder, ¿sí? Yami pregunta, el 0 del C, o sea, la ecuación de arriba que es menos X, entre paréntesis. Sí. ¿De dónde lo sacaste el 0 del C? ¿Esto? Sí. Y porque si yo busco las raíces, igualo a 0, las raíces son los valores que cuando la función vale 0. ¿Bien? No entendí cómo menos X igual 0. ¿Y por qué? Porque si yo tengo dos cosas que multiplicadas, dan 0, no hay manera de que no tenga que averiguar cuándo es 0 cada uno. Porque si vos multiplicas cualquier número y te da 0, la única forma que te dé 0 es o que el primer número sea 0 o que el segundo número sea 0. Entonces vos averiguás por separado cuándo es 0 el primer número y cuándo es 0 el segundo número. Entonces, digo acá, si tengo la X sola, no importa si sea positiva o negativa, para que esto sea 0, X tiene que valer 0. Y acá, para que el paréntesis sea 0, X tiene que valer 120. ¿Bien? Si no lo haces con la fórmula resolvente, con A que vale menos 1, con B que vale 120 y con C que vale ¿cuánto? Y te va a dar lo mismo, ¿está bien? Yo porque así es más rápido. Bueno, veamos el ejercicio número 2. Bien. Dos. Me dice, dada la función lineal, vamos a leer y vamos a ver qué dudas aparecen acá. Me dice, dada la función lineal 3y menos 6x igual 9. Determine si el punto 1 menos 1 pertenece a la recta. Justifique. Recuerden que cada justificación en matemática es mediante algún cálculo, alguna cuenta. ¿Está claro? Yo justifico matemáticamente haciendo algo de esto. Entonces, a ver, vamos a hacer así. Quedó mal. Vamos a hacer esto. Ahí está. Bien. ¿Se ve ahí?
Entonces me dice, si el punto A pertenece a la recta y justifique. Bueno, yo puedo no hacer nada. Yo siempre digo, hay situaciones que a mí me hacen sentir más cómodo. Cuando digo que hay situaciones que me hacen sentir más cómodo, es cómo observo algo. Hay cosas que me hacen entenderlo más rápido y hay cosas que me cuestan más, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de la expresión de una ecuación lineal, la expresión general que a mí me hace sentir más cómodo, ¿cuál es? ¿Y igual a qué? Más B. ¿Estamos de acuerdo? Porque a mí me permite identificar. ¿Se puede expresar de otra forma? Sí, sin lugar a duda. Pero yo ahí ya veo la pendiente, la ordenada, y eso me hace trabajar más sencillo. Entonces lo primero que voy a hacer, antes de resolver, es, aunque no era necesario para este punto, pero igual lo voy a hacer, es despejar I. Entonces voy a decir, bueno, a ver, 3i menos 6x es igual a 9. ¿A quién pasó primero? ¿Cómo pasa? No sé por qué puse 36. 3i es igual a, lo voy a ordenar encima como me gusta verlo, 6x más 9, ¿se dan cuenta? Sí. Y ahora, el 3 ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Entonces digo, acá voy a decir que 6x más 9, y ya distribuyo el 3 sobre 3 sobre 3. Simplifico, ¿y qué me da? Y 3. Entonces vengo acá y ahora digo, y es igual a 2x más 3. Entonces me dice, ahora sí, quiero saber si el punto 1 menos 1 pertenece. ¿Qué quiere decir? Que cuando x vale 1, ¿y cuánto tiene que valer? Menos 1. Vengo acá y digo, a ver, menos 1 es 2 por 1 más 3. No, entonces falso, listo. Se terminó mi primer, y ahí lo justifiqué. ¿Ven? Segundo punto B. Me dice, si la abscisa de la recta cuya, en realidad me está pidiendo la abscisa para cuando f de x sea igual a menos 7. Esto me está armando un lío, porque solamente tiene palabrerío, pero bueno, vamos a empezar a desarmar. Yo tengo el eje x y el eje y. Por ende, me está preguntando, o por x o por y. ¿El eje de las x se llama eje x o eje de las? No. Ordenada, porque está, acuérdense que eso se lo tienen que acordar, ¿saben por qué? Porque en y está la ordenada al origen. Entonces el eje de las y es el eje de las ordenadas. Entonces el eje de las x es el eje de las abscisas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué me está diciendo? Bueno, decime el valor de x cuando la función valga menos 7. O en otras palabras, decime cuánto vale x cuando y sea menos 7. Porque f de x o y es lo mismo. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Muy bien. Entonces yo tengo que decir que 2x más 3 es igual a menos 7. Y ahí está. Y resuelvo esta ecuación. 2x es igual a menos 7 menos 3. ¿Puedes repetir esto último? No entendí qué. A mí me pide, lo que me está preguntando es ¿cuánto vale x cuando y vale menos 7? Okay. Entonces reemplazo por menos 7 la y, por una cuestión de comodidad, en vez de poner el menos 7 acá, lo puse del otro lado, es lo mismo, ¿sí o no? Porque es una igualdad, y despejo y averiguo el valor de ¿quién? De x. Entonces esto me da menos 10 dividido ¿cuánto? 2. ¿X cuánto vale? Listo, ya acabo de responder el punto B. Me lo pregunta de una forma distinta. Me está haciendo analizar si yo conozco cuál es el eje de las abscisas, si yo me doy cuenta que f de x es lo mismo que y. Todo eso, si a ustedes les generaba dudas, tienen que tomar nota, tienen que tener anotado todo eso para cuando hagan el repaso.
Bueno, los puntos de intersección con los ejes. ¿Qué son los puntos de intersección con los ejes? De donde se juntan. No, lo que... Ordenada. La ordenada, ese es el punto de intersección con el eje Y. ¿Y cuál es el otro? El del punto de intersección con el eje X. ¿Cómo se llamaba? La raíz. Entonces, la ordenada y la raíz. La ordenada y la raíz. ¿Quién es la ordenada? Yo ya la conozco, ¿sí o no? ¿Quién es? El punto de intersección. Sí. Entonces, yo ya sé que la ordenada al origen, y esto, que ya lo vayan aprendiendo para el año que viene, esto, ¿qué significa en teoría de conjuntos este símbolo? Intersección. Intersección con el eje Y, ¿se dan cuenta? Esto también es una forma de nombrar a la ordenada al origen, y esto es igual a 3. ¿Por qué? Porque lo veo acá. Y ahora, ¿qué me falta? La raíz. La raíz es el valor que toma X cuando Y vale ¿cuánto? Entonces, la raíz Y igual 0. Vengo acá y digo 2X más 3 es igual a 0. 2X es igual a menos 3. X, ¿cuánto vale? Menos 3 medios. Bien, ahí ya tengo, y acá digo, la raíz, lo puedo escribir así, raíz igual menos 3 medios, y otra forma de escribir la raíz que van a ver el año que viene va a ser conjunto de 0. Es cuando la función vale 0, ¿está bien? Y es la función. Bueno, hasta acá voy con esto. La expresión de la recta paralela que pasa por el origen. Este es fácil. Para que sea paralela, Tiene que ser la pendiente igual. la misma pendiente. ¿Cuál es la pendiente de mi función? 3. No, 2. 2. Y que pasa por el origen. Si pasa, el origen es 0, 0. Si pasa por 0, 0, me está diciendo la ordenada de una forma particular. ¿Por qué una forma particular? Sería I igual a 2X. Porque si pasa por 0, 0, la ordenada es 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo peor que te pueda pasar? Que vos no te des cuenta de eso, reemplaces por el punto 0, 0, despejes B y que te dé 0. Vas a trabajar un poco más, nada más. Pero acá voy a decir Y es igual, esto lo respondo directamente acá, 2X. La ecuación de la recta perpendicular que pasa por el punto 2, 2. Bueno, para que sea perpendicular, ¿qué tengo que hacer? Dar vuelta la pendiente. Y cambiarle el signo. Bien, entonces, yo voy a decir que el punto D Y va a ser igual a menos un medio de X más B. ¿Todos de acuerdo? Pará. Y ahí que puse X igual a 2X. No, Y igual a 2X. Y porque lo acabamos de decir. Porque dijimos que si pasa por el origen la ordenada es 0. Sí. Y ya está. Y era paralela. Tenía que tener la misma pendiente y ordenada 0. 2X. 2X más 0 no escribo el más 0. ¿Está bien? Ah. Bien. Acá. Para que sea perpendicular, escuchen, para que sea perpendicular, invierto, doy vuelta el 2. Me queda un medio. Le cambio el signo, menos un medio de X. ¿Y qué me falta averiguar? La ordenada. Pero me da un punto. ¿Qué punto? 2, 2. Entonces me dice, mirá qué pasa por acá. Por el 2, 2. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Y vale 2, ¿cuánto vale X? Menos un medio. Por 2 más B. Simplifico el 2 con el 2 y ¿qué me queda? ¿Qué pasa? 2 más 1 es igual a B. ¿Cuánto vale B? 3. Listo, ya tengo B. Entonces yo ya sé que Y es igual a menos un medio de X más 3. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá?
¿Ya lo resolví? Sí, ya estoy dando respuesta. Voy dando respuesta a todo. No, Bueno, no, voy a poner un segundo. no, después lo haces. Sigo. La ecuación de la recta paralela que pasa, mirá. La ecuación de la recta paralela que pasa por 0, 1. Fíjense esto. ¿Qué me está diciendo? Me está dando un punto para que reemplace. ¿Sí? Me está dando un punto para que reemplace. ¿Está claro? ¿Qué punto? 0. Me dice que sea paralela. ¿Cuánto tiene que ser la pendiente? Igual. ¿Y cuánto era? 2. Entonces yo sé que y es igual a 2x más b. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. ¿Qué me falta averiguar? La Bien. Pensá y contestame. ¿Qué es la ordenada al origen? Intersección del punto ahí. ¿Y qué más es? El valor que toma ahí cuando x vale cuánto. 0. Fíjate el punto que me está dando. Sí, la I es 1. La ordenada es ¿Qué me puede pasar? Que haga la cuenta, que reemplace, pero me está dando la ordenada de otra manera. Entonces yo puedo decir, listo. Es lo mismo. Claro. Entonces yo puedo venir y decir directamente acá el E, que I es igual a 2x más 1. Y ahí terminé todo el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si ustedes me contestan así, está perfecto. Y si reemplazan el punto, también. ¿Cuál es el único problema que van a tener? ¿Cuál es el único problema que van a tardar más? Que cuando yo estoy más ágil, porque analizo lo que me está diciendo, gano tiempo. Trabajo menos. ¿Se entiende? Bien, vamos al tercer ejercicio, a ver qué dice. En el tercer ejercicio dice lo siguiente. Encuentre el valor del parámetro K de modo que todo esto, taca, taca, ahora vamos a trabajar con esto. A ver qué dice. Ay, hagamos silencio, así no nos queda. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, más o menos. Sí, sí, sí. Encuentre el valor del parámetro K para que 3kx más 5y menos 2 igual a 0 sea una recta que. Bueno, acá me dio un dato. Me dice que eso que está ahí y que tiene metido una K en el medio es una recta. Por lo tanto es una función lineal. Y por ende voy a empezar igual que empecé el otro. Llevarlo a la forma que a mí visualmente me resulta más cómodo. Entonces, ¿a quién voy a dejar solo? Ahí. Entonces voy a decir, bueno, a ver. Voy a despejar dos cosas juntas. Primero voy a decir que 5i es igual a menos 3kx más 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Y ahora, ¿a quién paso? Sí. Y lo voy a distribuir. Y voy a decir menos 3 quintos kx más 2 quintos. Y ahí veo una ecuación lineal. En donde mi ordenada al origen está claro quién es. ¿Quién es? 2
2 quintos. Y mi pendiente, Es 3. Menos 3x. No me... fíjense la ecuación, es mx, la pendiente es m. mx, ¿nombro a x? No, entonces, ¿quién es la pendiente? Ahí está. Todo lo que no es x. Todo lo que no es x. Entonces me dice, yo tengo que averiguar el valor de k para que esto pase por el origen. Y vamos a pensar lo siguiente. Para que esto pase por el origen, x ¿cuánto tiene que valer? E y ¿cuánto tiene que valer? Bueno, yo voy a reemplazar por 0, 0. Fíjense lo que va a pasar. 0 es igual a menos 3 quintos de k por 0 más 2 quintos. ¿Qué pasa si algo lo multiplico por 0? ¿Qué me queda? 0 es igual a 2 quintos. ¿Esto es cierto? No, esto es un absurdo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que nunca va a pasar por el origen. Por más que tenga infinitos valores para ponerla acá, esta recta nunca va a pasar por el origen. ¿Y por qué? Porque la ordenada al origen, fíjense, esto es así, la ordenada al origen está en 2 quintos, está por acá. Entonces la recta va a pasar por acá y nunca va a pasar por acá. Ponele, más o menos. Por sí, estoy diciendo pero ¿se entiende lo que digo? Entonces, ¿por qué? Porque la ordenada al origen no depende de k. ¿Bien? Si la ordenada al origen dependiera de k, ahí sí podría encontrar un valor. ¿A qué te referís con que dependa de cada uno? ¿Y en dónde está la variable k? ¿En la pendiente o en la ordenada? La pendiente. Entonces la pendiente va a variar y va dependiendo de los valores que adopte k. ¿Y la ordenada cuánto va a valer siempre? 2 quintos. 2 quintos, nunca va a cambiar. Por eso digo que no depende de k. Bien. Sigamos. Entonces, acá digo, no existe, esto quiere decir existe, esto no existe, k que pertenezca a los reales. O lo pueden poner con palabras, lo pueden poner como ustedes quieran, pero quiere decir eso. B, que pase por el punto menos 1, 4. Otra vez, el B, trato de resolverlo de la misma forma que el A, que iba a valer 4 cuando x valga ¿cuánto? Entonces tenía menos 3 quintos de k por quién? Menos 1, lo voy a poner así, más 2 quintos. Ahora voy a decir, bueno, menos 3 quintos por menos 1, 3 quintos positivo, ¿estamos de acuerdo? El 2 quintos, ¿cómo va a pasar? 4 menos 2 quintos. 4 por 5... menos 2, 18 quintos es igual a k, y ahora el 3 quintos está multiplicando, ¿cómo pasa? Cuando pasa dividiendo una fracción, ¿qué hago? Lo invierto. Bien, 5 tercios. Simplifico y me da 6. K es igual a 6. Bien, ahí encontré la respuesta a esta parte. Que sea paralela al eje de las abscisas. No, ¿por qué? Si esto es positivo y esto es positivo. ¿Es negativo lo de arriba? No, porque acá hizo menos por menos y me quedó más. Acá tenía menos 3 quintos por menos 1. Menos por menos es más. Bien. Que sea paralelo al eje de las abscisas. ¿Cuál era el eje de las abscisas? El de X. ¿La? No, el de X no era. No, la abscisa no es la I. No sé, pregunto. Es X. Y el de las ordenadas es Y. Bien, el de las ordenadas va a ser Y. Entonces me está pidiendo que yo tenga una recta que sea de esta forma. Horizontal, ¿sí o no? Sí. Si es horizontal, digo, no crece ni decrece. Entonces, si crecía, la pendiente era positiva. Si decrece, la pendiente es negativa. Y si era constante, la pendiente es 0. Me está pidiendo que m sea igual a 0. Entonces voy a venir acá y voy a decir, bueno, a ver, este ejercicio no me acuerdo cuál era.
el C. Entonces, acá en el punto C me está pidiendo M igual 0. Y ahora digo, ¿quién es M? M era menos 3/5 de K, ¿se acuerdan? Menos 3/5 de K igual 0. Bueno, K va a ser 0, ¿se entiende? Porque voy a pasar el menos 3/5 dividiendo, pero 0 dividido algo va a dar 0. Ahí averigüé el valor de K. ¿Qué me puede pedir? Que acá no me pide este ejercicio, pero ¿qué me puede pedir? Que sea paralela, que sea paralela y me da otra... no, ahora después hablamos, ese sí está. Que sea paralela y me da otra recta. Por ejemplo, ahí igual 3x más 1. Entonces, para que sea paralela a eso, ¿cuánto tiene que valer? ¿A qué tengo que igualar la pendiente? Del otro. Entonces voy a igualar acá a 3 y voy a despejar K de la misma forma. Y si fuera perpendicular, es exactamente lo mismo. Sería todo lo mismo. ¿Estamos hasta acá? Bien. Por último, miren esto. Me dice que sea paralela al eje Y. O me podría haber dicho al eje de las ordenadas. Para que esto suceda, piensen, este era el C, esto es el D. Para que esto suceda, piensen esto. Tengo que tener una recta vertical, ¿sí o no? Sí. Y esto es imposible. Y les voy a decir por qué. ¿Recuerdan cómo era la función de la pendiente? I2 menos X2 signo sobre X2 menos X1. ¿Qué me está diciendo? Lo que me muevo en Y sobre lo que me muevo en X. ¿Bien? Si esto es vertical, yo me muevo en Y. ¿Pero cuánto me muevo en X? Nada, cero. Nada. Entonces, pregunto, no me importa cuánto vale esto, I2 menos I1. ¿Se puede dividir por 0? No, sí. Cero. ¿Se puede dividir un número por 0? No. No se puede. Entonces, al no poderse, no va a existir ningún valor, ¿está claro? No se puede. Entonces, no existe, otra vez lo mismo, no existe K que pertenezca a los reales, ¿está bien? Pero esto es un tema solamente de análisis. Voy a cortar para acá esta primera parte del video para que no se nos haga tan largo y para que no sea tan extenso después para verlo. Un segundo.